¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión vamos a hablar del primer campeonato mundial de fútbol Uruguay 1930. Y por supuesto en esta ocasión vamos a continuar con la selección número 10 en el escalafón del mundial de 1930, la selección del Perú, que ocuparía el grupo 2 en dicho mundial, jugando dos partidos el 14 de julio de 1930 contra Rumania, perdiendo 3-1, y el 18 de julio de 1930, perdiendo 1-0 contra Uruguay. Vamos a hablar de la nómina completa que utilizó la selección peruana en el Mundial de 1930, el primer mundial que se jugaría en la historia. Iniciamos con el arquero Juan Valdivieso, nacido el 6 de mayo de 1910. Fue titular solamente contra Rumania el 14 de julio. El 18 de julio contra Uruguay no jugó. El segundo arquero es Jorge Pardón. Él nació el 4 de marzo de 1905. Solamente jugó el 18 de julio de 1930 contra Uruguay, perdiendo 1-0. El primer partido no lo jugó, no fue titular. En esta nómina estaba Alberto Soria, quien era defensa, nacido el 24 de enero del año 1900, y fue titular en el primer partido contra Rumania, el 14 de julio. El 18 de julio contra Uruguay no jugó. El siguiente defensa es Mario de las Casas, nacido el 12 de agosto de 1905. Fue titular en ambos compromisos, el 18 y el 14 de julio, contra Rumania y Uruguay respectivamente. El siguiente defensa es Arturo Fernández. Nació el 3 de febrero de 1910 y no jugó en ninguno de los dos encuentros. En esta nómina también estaba Antonio Maquilón, quien era defensa, nacido el 29 de noviembre de 1902. En el primer partido contra Rumania no jugó y jugó en el último contra Uruguay, siendo el capitán de la selección. En esta nómina también estaba Juan Alfonso Valle, quien era mediocampista, nació el 1 de enero de 1905, pero no jugó en ninguno de los dos compromisos, ni contra Rumania ni contra Uruguay. En esta selección también figuraría Julio Quintanilla, quien era mediocampista, nació el 1 de enero de 1904 y no jugó en ninguno de los dos encuentros, ni contra Rumania ni contra Uruguay. También tenemos a Domingo García, quien era mediocampista. Él nació el 1 de enero de 1904 y solamente fue titular contra Rumania el 14 de julio. En el partido contra Uruguay no jugó. Encontramos también a Plácido Galindo, mediocampista, nacido el 9 de marzo de 1902. Fue titular en el primer compromiso ante Rumania, siendo el capitán del equipo. En el segundo contra Uruguay también jugó. También tenemos a Alberto de Negri, mediocampista. Él jugó en ambos compromisos, ante Rumania el 14 de julio y ante Uruguay el 18 de julio. También encontramos a Eduardo Astengo, quien era mediocampista. Solamente jugó el partido final contra Uruguay el 18 de julio. En esta nómina también estaba Carlos Sillonis. Él era delantero, nació el 1 de julio de 1910, el cual no jugó ninguno de los dos compromisos, ni contra Rumania ni contra Uruguay. También encontramos a Jorge Góngora. Él era delantero, nació el 12 de octubre de 1906 y tampoco figura haber jugado ni contra Uruguay ni contra Rumania. También encontramos a José María Lavalle. Él era delantero, nació el 5 de junio de 1911 y fue titular en ambos compromisos ante
Rumania y ante Uruguay. Encontramos también a Julio Flores, él era delantero, nació el 15 de septiembre de 1908 y fue titular en ambos compromisos ante Rumania y ante Uruguay. Aquí hay que hacer una connotación. En aquella época los jugadores no tenían números en la camiseta, por eso no se nombran qué número tenían. En este primer mundial solamente tenían sus escudos. Aquí encontramos también a Demetrio Neira. Él era delantero, nació el 15 de diciembre de 1908, el cual fue titular en ambos compromisos ante Rumania y ante Uruguay. También encontramos en esta nómina a Lizardo Rodríguez Nue. Él era delantero, nació el 30 de agosto de 1910 y no participó en ninguno de los dos compromisos, ni contra Rumania ni contra Uruguay. Igual que Pablo Pacheco, quien era delantero, no participó en ninguno de los dos compromisos, ni contra Rumania ni contra Uruguay. Encontramos en esta nómina también a Jorge Sarmiento. Él era delantero, nació el 2 de noviembre del año 1900, no participó en ninguno de los dos compromisos. Ahora les vamos a hablar de el jugador Luis Sousa, quien era delantero, nació el 6 de octubre de 1908. Fue titular en ambos compromisos ante Rumania y ante Uruguay. Luis Sousa, aparte de haber jugado estos dos compromisos, pasó a la historia como el primer futbolista peruano en marcar un gol en la historia de las Copas del Mundo. En el partido contra Rumania, en el minuto 75 marcó el que se conoce como el primer gol de la selección peruana en la historia de las Copas del Mundo, y el afortunado fue él, Luis de Sousa Ferreira. Continuamos con Alejandro Villanueva, quien era delantero, nació el 4 de junio de 1908 y fue titular en ambos compromisos ante Rumania y ante Uruguay. Y por supuesto cerramos con el entrenador, el señor Francisco Bru. Esta era la nómina completa que participó en el Mundial de Uruguay 1930, la selección Perú, la que ocupó la posición número 10 en aquel Mundial. ¿Conocías esta nómina? Dejamos hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.